Vamos a Romanos capítulo 7, verso 1. Hemos compartido hasta aquí. El apóstol Pablo escribe al comienzo, en qué consiste el Evangelio. Consiste en lo que los profetas y los escritos han anunciado y han profetizado anticipadamente, el Evangelio. Y el Evangelio consiste, dice Pablo, ya desde primeros versículos en la carta a los Romanos, en el Señor Jesucristo mismo. Es decir, si nos preguntamos qué es el Evangelio, directamente, en primer lugar, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio, ¿no? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Evangelio. Si algo es el Evangelio, es su persona, es Él mismo y obviamente todo lo que Él ha enseñado también, ¿no? En otras partes, Pablo también habla de lo que es el Evangelio, que es que Cristo justamente ha muerto por los pecadores, por nosotros, por nuestros pecados, y ha resucitado al tercer día. Y dice también, los que creen en esta noticia, los que creen en Jesucristo, el Señor, que es el Evangelio mismo, que Él representa el Evangelio en sí mismo, y en su obra en que Él murió por nuestros pecados, y que Él ha resucitado, es muy importante, de los muertos. Entonces seremos salvos, hayamos vuelto a una relación correcta con Dios, a una relación adecuada como Dios espera de nosotros. De repente somos hijos de Dios, hemos entrado al reino de Dios, formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y lo más importante, tenemos y tendremos vida eterna. Amén. Digo eso, no solo tendremos, porque a veces pensamos, vida eterna. No, ya tenemos vida eterna y también la tendremos. Amén. Entonces, eso es lo que yo he denominado, es el mini evangelio. ¿Se recuerdan? Es un mini evangelio, son lo mínimo que una persona necesita para poder ser salvo. Inmediatamente, que la persona lo escucha y lo cree. Entonces cree la persona, entonces esta persona entra el Espíritu Santo, nace de nuevo, ¿no? Entonces es ahora un hijo de Dios, es ahora un seguidor de Cristo a partir de este momento, si con todo su corazón lo cree. Amén. Ahora, obviamente hay más cosas que la palabra del Señor nos enseña y eso también es lo que debemos escuchar nosotros y debemos aprender nosotros. Es por eso, por lo segundo que acabo de decir, no para ser más salvos, sino para que nosotros podamos darnos cuenta aún más qué significa el Evangelio, qué ha realizado el Señor Jesucristo, y de esta manera estaremos más preparados y más preparados realmente para comunicar este Evangelio también, ¿no? El Señor Jesucristo también nos ha enseñado muchísimas cosas que también hay que ir aprendiendo. Entonces, no es simplemente, es lo más importante, podríamos decir, entrar al reino de Dios. Pero igualmente es importante, bueno, ¿cómo viviré ahora en este reino, sí o no? ¿Qué debo hacer en este reino? ¿Cómo debo vivir ahora? No es como muchas veces se piensa, bueno, lo importante es entrar. Perfecto, por supuesto es importante entrar. Pero igualmente importante, una vez está en la familia de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios, en el señorío de Cristo, ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Cristo, ahora realmente seguirle. Eso enseña justamente el apóstol Pablo muchísimas veces. El Señor Jesucristo lo dijo, y de hacer discípulos, ¿no es cierto? Y bautizándolos y todo eso, y ya son discípulos. Pero, ¿qué tiene que pasar con ellos ahora? Y enseñándoles a que guardan todas las cosas que yo os he mandado, ¿sí o no? Siempre encontramos con esta doble realidad, doble verdad del Evangelio, del reino. Uno es la predicación inicial, a través de la cual uno es salvo y es hijo de Dios y lo cree, pero luego uno tiene que pasar un discipulado de Cristo, donde uno realmente vaya conociendo y aprendiendo. Porque si solamente sería importante ser salvo, entonces toda la carta a los Romanos que el apóstol escribe, 16 capítulos, ¿lo podría ahorrar entonces o no? ¿Para qué gastamos papel? Hoy día habla, ¿no es cierto?, del medio ambiente. ¿Para qué Pablo ha escrito tanto? Mira, tantas hojas en tantas Biblias, millones y millones de Biblias, tantas hojas. ¿Cuántas hojas serán? Serán montañas, ¿sí o no? ¿No podrías ahorrarlo? Podrías escribir solamente el versículo 1 y el versículo 2 a lo mucho y listo. El que lo cree salve, el que no, que lo vaya, no sé, donde quiera. Pero no, justamente como es así, Pablo va ahora explicando a través de toda la carta a los Romanos todo lo que es
pertinente acerca del Evangelio de Cristo. Y eso es pertinente también para cada uno de nosotros, importante que tú y yo lo conozcamos. Y mejor, cada vez mejor. ¿Sí o no? Cada vez mejor. Yo creo que en primer lugar para que podamos compartirlo a otros, pero también, y con eso tiene que ver nuevamente también la enseñanza de hoy, pero también para poder descubrir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías, como lo llama la palabra de Dios también, porque ya en la época de los apóstoles habían los falsos maestros y hacían desviar del camino correcto de Cristo y los llevaban tras de ellos mismos. Entonces, eso ya pasó en la época de los apóstoles de Jesucristo y eso ha pasado siempre en toda la época de la iglesia del Señor y eso pasa hoy día igualmente y más bien con mucha fuerza está ocurriendo hoy día. Hoy día realmente si uno busca una doctrina conforme a lo que él quiera, lo va a encontrar, solamente que busque y si no lo encuentra, bueno, hasta se siente tan libre, lo haré yo mi doctrina entonces, ¿o no? ¿Verdad? Entonces por eso es tan importante, es un segundo punto muy importante, justamente para poder descifrar falsas enseñanzas y estar preparado cómo contrarrestar y cómo responder a las filosofías humanas o filosofías religiosas. Pablo hace dos preguntas. La primera pregunta es, bueno, ahora ya estamos en Cristo, la gracia del Señor es tan grande y para que se engrandezca más la gracia todavía y el amor de Dios, ¿qué tal esa pregunta? ¿Puedo seguir pecando? ¿Puedo seguir viviendo en el pecado? Hace la pregunta Pablo, y no porque él lo hace la pregunta, sino porque la gente pensaba eso. Bueno, pero si el amor de Dios es tan grande, ¿por qué no seguir pecando? ¿Por qué no seguir viviendo en el pecado? ¿Qué es la respuesta que él dice? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Se recuerdan la respuesta de Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Imposible. De ninguna manera. Jamás. Eso no tiene que venir a nuestra mente, no tiene que establecerse en nuestro corazón. En ninguna manera, dice Pablo. Una pregunta y la respuesta contundente y clara y negativa. En ninguna manera. Luego también hace la siguiente pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál fue la respuesta nuevamente contundente? En ninguna manera. Imposible. ¿No? En el mismo capítulo hace esas dos preguntas porque los cristianos ya en esta época hacían esas preguntas. Bueno, si la gracia de Dios abunda tanto, para abundar más la gracia de Dios sería tal vez importante perseverar en el pecado para que la gracia de Dios se manifieste y nos perdona y nos ama y nos quiere, para que el amor de Dios sea más grande todavía. Mientras más pecador, mientras más Dios me perdona, el amor de Dios, ¿crees así? En ninguna manera. Una respuesta enérgica, negativa, total, jamás. Amén. Y que la libertad mal entendida, la segunda pregunta, una libertad mal entendida, pero si somos libres, si estamos bajo la gracia, ya nos damos bajo la ley, somos libres, entonces, ¿qué nos impide ahora si esta libertad, vivamos la libertad, somos libres? Pablo dice, jamás, nunca, eso no debe existir. Y da dos razones, eso ya hemos observado en el capítulo 6 más que todo, da dos razones. Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo tú vas a vivir en él? ¿Cómo vas a seguir viviendo en el pecado si tú has muerto al pecado? ¿Ignoras? Pregunta Pablo. ¿No saben? ¿No saben que ustedes están muertos al pecado? Entonces tiene que ver también, por eso digo dos razones, es decir, dos razones de conocimiento de que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo aún en él? Dice Pablo mismo. Y la segunda razón es que ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos ¿de quién? De Dios. Nuestras Biblias en español dice siervos de Dios y siervos a la justicia, pero exactamente Pablo se expresa de esta manera. Somos esclavos de Dios y esclavizados a la justicia. Esclavizados a la justicia. Es decir, no podemos preguntar, ¿no hago la justicia? No hay pregunta para el discípulo de Cristo. Debe buscar, entender y vivir la justicia del reino de Dios. ¿Se recuerdan las palabras que decía Jesús? ¿No? En primer lugar, lo primero que debemos hacer es
buscar el reino de Dios y su justicia. Como ya hemos hablado también la semana anterior, no es la justicia humana de las diferentes índoles que podría producir el ser humano, su propia justicia. Y he mencionado varios, ¿no? La justicia social, la justicia sindical, la justicia popular, la justicia, ¿qué más dije? Comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Justicias judicial también dije, ¿no? O sea, diferentes justicias que el ser humano puede inventarse y puede filosofiar, y de hecho se filosofía, no, esto así, no, pero eso no es lo que interesa al discípulo y seguidor de Cristo. Lo que al discípulo, a nosotros nos interesa es buscar el reino de Dios y por ende la justicia de Cristo, la justicia mayor que el hombre podría hacer, realizar o inventarse. Esta es la justicia que buscamos nosotros. Y por eso justamente, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo vas a pensar que eres libre en términos absolutos? ¿Cómo vas a pensar? A ver, somos libres, pero no en términos absolutos libres, como para hacer lo que nos da la gana, sino libres en el sentido libres del pecado. Somos libres del pecado, pero somos ahora esclavizados a la justicia. Somos esclavos de Dios. Los discípulos, los primeros apóstoles de Jesucristo siempre se autodenominaban en sus cartas, en la cabeza de las cartas. Nuestras Biblias nuevamente dice, yo Pablo, siervo de Cristo. Pero ¿qué decía Pablo? Utilizaba el término más fuerte en su época. No solamente hoy día suena fuerte. En la época de Pablo sonaba mucho más fuerte porque había esclavitud. ¿Me explico? Yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Yo Pedro, esclavo de Jesucristo. Yo Juan, esclavo de Jesucristo. No, es que hoy día no podemos decir eso porque eso choca. ¿Ah, sí? ¿Y cómo habrá sido en la época donde realmente había esclavitud? ¿Cómo es eso? Hoy ni siquiera debería chocar porque no hay esclavitud, digamos. Pero en esta época había esclavitud. Sin embargo, Pablo se autodenomina esclavo de Jesucristo. ¿Y qué autodenominación? ¿No? Hoy se autodenominan con otros términos, ¿verdad? Pero eso es para otro día. Los apóstoles se autodenominaban lo que son. Somos esclavos de Cristo. Como Jesús un poco decía también, si algo tú eres, si algo tú puedes autodenominarte, autollamarte, ¿cómo era? Siervo inútil. ¿Se acuerdan? Siervo inútil. Eso será su máximo título, si quieren aferrarse a sus títulos. Bien. Pero Pablo, vayamos a leer por favor 1 al 6 de Romanos 7. Pablo ofrece una tercera razón de por qué no podemos seguir viviendo en el pecado. Es una razón tal vez un poco extraña, pero lo voy a ir explicando, no yo mismo, sino con el mismo Pablo que lo desenreda para que podamos tener claridad. Pablo dice en el verso 1 al 6, vamos a ponernos de pie por favor, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Dice Pablo, ¿acaso ignoráis? O sea, ¿podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera? Y Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 2, todos juntos, por favor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Toman asiento. Es un texto desafiante. Es un texto desafiante.
Y Pablo mismo sabía eso, lo que estaba diciendo, y que va a desafiar. Y, eso vamos a ver, produce nuevas preguntas, ¿sí o no? Produce nuevas preguntas. O sea, de repente aprendemos algo, ¿no? Y para que podamos nosotros conocer bien, de repente resultan en más preguntas. Es como, ¿se acuerdan en el colegio, en la universidad, donde de repente aprendíamos nuevas cosas que no sabíamos, lo meditábamos, pero luego, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y cómo es esto? ¿Se acuerdan? Es así de repente, o sea, aprendemos algo y eso resulta en más preguntas. Pero no por esas preguntas hay que dejar de aprender, sino también de poco a poco esas preguntas también pueden ser respondidas, o como decimos, disueltas. Esas dudas pueden respondidas, absueltas, ahí está, absueltas, ¿no? Y respondidas, ¿no? Entonces, y Pablo nuevamente comienza, ¿acaso ignoráis algo? Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, somos libres, y Pablo decía en el capítulo 6 al final, pero somos esclavos de Dios y somos esclavos a la justicia. Ahí debemos servir a la justicia, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, podemos seguir pecando porque somos tan libres, ya no estamos bajo la ley. Y Pablo dice, ¿acaso ignoran, hermanos, cómo funciona en nuestra vida en Cristo? Y toma un ejemplo, por un lado, de la ley misma de Moisés, pero también podría haber tomado una ley de las leyes romanas igualmente. Porque el adulterio también en las leyes humanas, también de alguna manera, antes era incluso castigado, ¿verdad? En códigos anteriores, incluso las leyes humanas castigaban el adulterio, ¿no? Hoy día ya no es castigado, hoy día la gente puede hacer lo que da la gana, pero sí o sí, la ley muestra que una persona no puede unirse a otro marido mientras sigue casado. Por lo menos eso todavía está así, ¿no? Esperemos que siga así, porque en este mundo ya no se sabe nada, ¿no? Todo lo que quieran hacer, ¿no? Por ahí vamos a volver, nosotros no, pero algunos, ¿no? Van a hacer, ¿cómo se llama esto? Polígamos, ¿no? Ya podemos casarnos entre varios, ya están afilando algunas personas, bueno, si hombres pueden casarse, ¿y por qué no me puedo casar con un hombre y una mujer más al mismo tiempo? ¿No? Y lo siguiente, ¿qué impide que yo me case con 2 hombres? Y luego ya avanza nomás, ya una vez se ha movido la bola de nieve, ¿cómo va? Ya avanza nomás. Ya. ¿Y qué impide que me case con 5? Si los puedo mantener a todos, o con 5, con 5 mujeres, o con unas mujeres y otros hombres, y luego ya, mejor lo dejo ahí, ¿no? Pero ustedes ya saben por dónde va el mundo, ¿verdad? Va al bombo. Bien. Entonces, aquí Pablo dice, pues hablo a los que conocen la ley. Por un lado se refiere aquí a los judíos en la iglesia de Roma, porque en la iglesia de Roma estaban compuestos de 2 grandes grupos, los gentiles que no eran judíos y los judíos. Había 2 grandes importantes grupos en la iglesia de Roma, había muchos judíos viviendo en la ciudad de Roma, ¿no? Por la diáspora. Es decir, que se trasladaban los judíos y llevaban su fe en diferentes lugares, pero había muchos judíos en la ciudad de Roma que se habían convertido a Cristo y estaban en la iglesia de Roma, y también muchos gentiles, es decir, romanos, se habían convertido a Cristo y estaban en la iglesia de Roma igualmente y compartían ahí. ¿Eso causaba en algún momento problemas? Seguramente, ¿no? Porque de repente el judío no deja de ser totalmente judío de repente. Tiene sus costumbres, tiene sus normas de vida, tiene cómo comer, ¿sí o no? De repente observaba a los gentiles que comían cada clase de animales, ¿no? Hacían un cumpleaños, no sé si hacían un aniversario de congre, digamos, ¿no? Hacían de repente alguna comida y el gentil ahí traía ahí su chuleta de cerdo. ¿Qué hacía el judío? Pero qué asco, ¿sí o no? O sea, ¿cómo vas a faltarme el respeto ahí? Comer eso delante. O sea, eso ya estaba preprogramado problema, ¿no es cierto? Y más adelante Pablo se refiere en diferentes otras iglesias igual, porque siempre en estas épocas era así, era bueno, que judíos y gentiles compartían la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí se refiere Pablo específicamente, por un lado, a los judíos, pero también a los gentiles con sus propias leyes humanas acerca del matrimonio. ¿Hasta cuándo una mujer está ligada y unida a su marido? Ya en esta época era así, en la ley de Moisés era así, en las leyes de los gentiles era así, hasta el día de hoy también es así,
¿no? Y escuchamos, ¿no es cierto?, en el matrimonio, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Hasta que la muerte os separe. Entonces, este ejemplo toma aquí el apóstol Pablo, que todo el mundo conoce, ¿no? Que la mujer está ligada a la ley del matrimonio y al marido, a la ley del marido, mientras esté vive. Si está vivo, está ligada la mujer a este marido y se uniera a otro marido, será llamada adúltera, tanto en los judíos y tanto ante los gentiles también será llamada adúltera. Pero si esta mujer, su marido muere, dice Pablo, entonces, ¿qué dice Pablo? Tanto para la ley judía y tanto para las leyes humanas, gentiles, digamos, ¿no? Queda libre ahora, queda libre ella y puede unirse a otro marido, puede casarse. Pablo en sus cartas pastorales incluso lo recomienda a mujeres jóvenes que su marido haya fallecido. Yo recomiendo que se vuelvan a casar, dice Pablo incluso, ¿no? Entonces, mientras esté vivo, será adúltera. Pero si el marido muere, está libre y que puede unirse a otro marido. Obviamente ya sentimos a dónde está apuntando Pablo y ahora nos damos cuenta un poco también con quién estamos nosotros unidos. En la carta a los Efesios, por ejemplo, dice, a los Corintios también, ¿no? Que Pablo a través de la predicación del Evangelio ha unido y nos ha unido a un marido. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Pero la pregunta es ahora, ¿estábamos nosotros anteriormente ligados a otro? Bueno, los judíos por lo menos estaban ligados a otro marido, digamos. ¿Cómo se llamaba el marido de los judíos para un poco seguir el ejemplo? Moisés. Ellos estaban ligados a seguir las enseñanzas de Moisés. En eso consiste, digamos, la fe hebrea por lo menos. La fe hebrea por lo menos. Hoy día el judaísmo, desde que salieron de Babilonia, no exactamente siguen las enseñanzas de Moisés, sino también siguen las enseñanzas de los maestros que los llaman rabís, de los escribas y fariseos. Y hoy día el judaísmo no solamente sigue la Torá, la enseñanza de Moisés, sino sigue al Talmud, que es mucho más amplio y mucho más grande que la Torá en sí, que tú tienes en tu Biblia. El Talmud, de lo que conforma el judaísmo, ni entraría en tu Biblia. El Talmud es una biblioteca grande de montones de libros, ¿no? Entonces, debemos entender esto, que el judío estaba ligado a este marido, que Pablo llama aquí también ley, la ley de Moisés. Pero ahora Pablo dice algo sorprendente. Sin embargo, dice en el versículo 4, así también, así como este ejemplo que acabo de tomar, dice Pablo, así también ustedes, vosotros, dice aquí, ¿no? Así también, así como la mujer esté libre ahora, cuando muere el marido, puede unirse a otro marido. El ejemplo está claro que antes estaba casado el judío con la ley de Moisés, ahora puede unirse cuando ya se ha muerto esta ley de Moisés, entonces puede unirse ahora a otra ley, la ley de Cristo, y de seguir a Cristo. Pero primero tiene que morir al primero para luego unirse, porque si no, estaría ahí, como decía Jesús, no podéis echar vino nuevo en odre viejo. Odre viejo es realmente la ley mosaica, el pacto viejo. Odre viejo, ahí no se puede colocar el evangelio, va a chocar, no compagina. Mire, por ejemplo, un solo ejemplo, el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio, según el judaísmo, según la Torá, la ley de Moisés, ¿quiénes eran los sacerdotes y quiénes eran el sumo sacerdote? Solamente los levitas podían ser sacerdotes y solamente la línea de Aarón, el hermano de Moisés, podían ser el sumo sacerdote. De ahí tenía que venir cada sumo sacerdote. No solamente debía ser de la tribu de los levitas, sino más específico, debía ser descendiente directo del hermano de Moisés, Aarón. El sacerdocio arónico se llama también. Pero el Señor Jesucristo, ¿según cuál orden es sumo sacerdote, como explica la carta a los Hebreos? Según el Melquisedec. Jesucristo en la ley de Moisés ni sería sumo sacerdote, pero lo es. ¿Me explico? Pero lo es.
lo es de otro régimen, lo es de otra índole, de otra clase. Es más, de algo eterno Él es. Porque el sacerdocio arónico es temporal, pero el sacerdocio de Melquisedec es eterno, es mayor. Lean la carta a los Hebreos, ahí lo van a encontrar todo esto, ¿no? Entonces, eso está un poco tomando aquí el apóstol Pablo, este ejemplo: hermanos míos, habéis muerto a la ley. Entonces, como son muertos ustedes a la ley de Moisés, de dar cumplimiento para poder agradar a Dios a través de cumplimiento a la ley. Y Pablo sabe muy bien lo que está hablando, ¿sí o no? Porque ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso. ¿Quién era él? Fariseo de fariseo. Al respecto de la ley de Moisés, ¿qué decía él mismo? Que tenía una medalla irreprensible, intachable. Él vivía, él cumplía la ley de Moisés. Pero ahora, cuando conoció a Cristo, se dio cuenta, sin embargo, estaba buscando mi justicia, dice él, y no la justicia de Dios. Si yo busco mi justicia a través del cumplimiento de la ley de Moisés, nunca lo lograré. Pero en Cristo, en creer en el Señor Jesucristo, Pablo entiende y sabe: ahora lo he alcanzado, mas yo fui alcanzado por Él. Él me ha regalado su justicia. Ya hemos hablado todo eso, capítulo 4 a los Romanos, como Abraham. Abraham, ¿cómo recibió de regalo la justicia de Dios? ¿Cómo? Por la fe. Por la fe, simplemente. Por la fe y el depender del dicho de Dios. Bien, Dios, tú has dicho, lo creo, punto para mí. Si Dios lo ha dicho, se acabó para mí. Eso le contribuyó, eso fue calculado, sumado con Abraham en justicia. No su propia justicia, como expresa Pablo, sino una justicia ajena, una justicia de Dios que ha sido imputada, ha sido puesta en Abraham. Y así todo aquel que cree en Cristo. Entonces, de esta manera, ustedes han muerto a la ley, ahora ustedes viven para otro. Dice Pablo exactamente: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. De nuevo, ¿cómo nosotros hemos muerto al pecado? Porque nos hemos unido a la muerte de Cristo. En el bautismo, dice Pablo, en el capítulo 6, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos hemos unido a la muerte de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora Pablo, pero da un aumento más. Pero ahora tú ya nada tienes que hacer. Eso es lo interesante. Eso no expresa, no sé cómo lo dice en la Biblia de las Américas, por favor. Aquí dice como que habéis muerto, como que no deja muy bien claro cuándo, en qué momento, de qué manera yo puedo morir a la ley. Nada tienes que hacer, nada tienes que hacer. Pablo está diciendo simplemente: al momento que tú te has unido a Cristo y has creído en el Señor Jesucristo, te has unido a la muerte de Cristo por tu fe en Él, y porque te has unido a su muerte, ya no vivo yo, decía Pablo, sino Cristo ahora vive en mí. En este momento tienes una nueva vida. Y un hecho, una yapita, como decimos nosotros, ocurrió también. Dice, bueno, aquí dice lo mismo: habéis muerto a la ley. Es correcto, pero Pablo dice un poco diferente. Les voy a leer, a ver si lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo. Lo que Pablo claramente escribe aquí, en vez de decir habéis muerto, dice fueron muertos. Fueron muertos. Es decir, lo primero, para morir al pecado, tú debes hacer algo. Tú debes negar tu propia vida y debes creer en la vida de Cristo. De esta manera, tú entras al reino de Dios por tu fe. Pero una vez teniendo esta fe, alguien te mató. Tú has muerto. Tú ya estás muerto. Pablo ya no dice hay algo que hay que hacer, sino ya como un hecho que ya pasó. Y dice Pablo, fueron muertos. No quiero entrar muy puntualmente o muy complicadamente esto aquí, lo del griego, pero hay un tiempo en griego que se llama aoristo, que es un pasado, pero en un punto real del pasado puntualmente. Y en griego se utiliza el pasivo, es decir, la acción realiza otra persona sobre mí. Activo sería una acción que yo realizo. Yo he matado, yo he realizado esta acción. Pero al pasivo está diciendo, yo fui matado. Claro, yo fui muerto, pero justamente Pablo no dice muerto, sino matado.
Pablo está diciendo exactamente aquí, fuisteis matados. Ese es el término exacto que dice Pablo. La Biblia de las Américas, así dice, no, ¿dónde está, hijo? La Biblia de las Américas. ¿Tienes o no tienes? Ahí está. Aquí está, gracias. Dice, ahí está. ¿Cómo dice acá? Se os hizo morir. ¿Por qué lo expresa la Biblia de las Américas así? Porque eso es lo que está expresando Pablo. Se os hizo morir. No es que tú tienes que morir a la ley de Moisés. Tú nada tienes que hacer. Al creer en el Señor Jesucristo, al unirte al señorío de Cristo, alguien te mató a la ley de Moisés. Es decir, para Pablo es una consecuencia lógica. Ya no existe la pregunta, yo debo ahora cumplir la ley de Moisés para ser agradable ante Dios. Pablo decía, no, igualmente decía, en ninguna manera. No existe, o sea, la justicia ya te ha sido puesta sobre ti. Tú ya eres justificado. Se te hizo morir, alguien te mató. Y por eso a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Se os hizo morir a la ley. Se os hizo morir significa tú no has realizado nada, sino tú has muerto. Alguien te ha matado, exactamente, dice Pablo. La Biblia textual dice lo mismo, dice se os hizo morir. Textualmente podríamos decir, porque el verbo que utiliza aquí Pablo no es morir, sino es matar. El verbo que utiliza Pablo es matar. Entonces, se os hizo matar o han sido matados a la ley. No lo has realizado tú. Abandonar la ley o renunciar. Tú no tienes que hacer renunciar a la ley. Tú no tienes que abandonar la ley. Alguien lo tomó eso en tu lugar. Se te hizo matar. Tú has sido matado al respecto de la ley. Entonces nada que preguntar ya. ¿Debo ahora cumplir la ley de Moisés para poder? No hay que ver. Dile que está a tu lado. En ninguna manera. Porque ya somos de otro. Ahora. Leeremos por favor los siguientes versículos para avanzar en esto, del verso 7 al 13. Porque surgen preguntas obviamente ahora. Y esa pregunta surge y Pablo la realiza. O sea, somos totalmente separados de la ley, se nos hizo matar de la ley. O sea, no hay nada que ver con la ley. Esperaremos la respuesta de Pablo, ¿sí? Dice así, en el verso 7. ¿Qué diremos pues? Ahora la Reina Valera otra vez, para no confundirnos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Claro, ahora como que, bueno, debe ser muy malo, entonces si nos hizo matar a la ley, entonces debe tener algo malo la ley, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la ley es pecado? ¿La ley es mala? ¿Cuál es la respuesta? Y otra vez contundente y clarísima y total. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. La ley no es mala. La ley de Moisés no es mala. A ver, Pablo lo va a explicar aquí. Pablo lo va a desenredar. Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, aquí Pablo ya nos da una respuesta. Más bien, gracias a la ley, tú has podido convertirte más bien a Cristo. Porque sin la ley de Dios, tú ni te darías cuenta que eres pecador. Lo que ocurre a mucha gente, yo no soy malo. Entonces te recomienda, lee Éxodo, y si no es suficiente, lee Levítico, lee Números, lee Deuteronomio, y si no te es suficiente, lee toda la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a darte cuenta que todos somos pecadores frente a este Dios santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso? La ley no es pecado, más bien la ley nos señala y nos muestra lo que es el pecado. Es decir, si nosotros queremos abandonar el pecado, obviamente debemos leer la ley. ¿Me explico? Debemos conocer lo que Dios aborrece. Debemos conocer nosotros lo que Dios rechaza. La ley no es pecado, en ninguna manera. La ley más bien, sin la ley, no hubiera conocido el pecado. Ahora hay un dilema. Por la ley conocemos. ¿La ley es pecado? No. Pero por la ley conozco el pecado. Sí. O sea, entonces está incluido. No. El pecado está en mí. Pero sin la ley de Dios, aunque el pecado está ahí, no lo conocía, dice Pablo. No se contrastaba. ¿Se recuerdan de la cebolla que les he dado el ejemplo? ¿Se recuerdan de la piel de la cebolla? Les he mostrado un dibujo que con un contraste, bajo el microscopio, la piel de cebolla se ve todo blanco. Pero con un contraste se empieza a marcar, ¿se acuerdan?
la pared de la cebolla, o sea, la pared de la célula de la cebolla con un contraste. No me pregunta cómo se llamaba, Yara no está, ella sabía cómo se llamaba, pero está grabado ahí, ¿no? Entonces, queridos, la ley no es pecado, pero la ley sirve para contrastar el pecado que ya está en nosotros. El pecado está en nosotros, pero no nos damos cuenta sin las normas de Dios. ¿Me explico? Miren, y dice, porque tampoco conociera la codicia, o sea, estaría en mí la codicia, pero yo no la conociera. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se acuerdan? Es el último, es el 10º mandamiento en los 10, ¿verdad? 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Está en nosotros y está actuando, pero como que no nos damos cuenta. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta, realmente soy malo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, ¿qué es la ley? ¿Es pecado? En ninguna manera. ¿Qué es la ley? La ley de Moisés, ¿qué es? 12. La verdad, a la verdad, dice Pablo, la ley a la verdad es santa. El mandamiento, no solamente la ley, la Torá en todo su conjunto es santo, sino también cada mandamiento. ¿Se recuerdan cuántos mandamientos calcularon los judíos? 613 mandamientos contaron los judíos. Digo los judíos, yo no lo hice, ¿no? Pero ellos lo contaron así y digamos, yo los creo, o sea, no tengo por qué discrepar en eso, digamos, ¿no? Pero digamos, ¿no? Son 613 mandamientos. Entonces dice Pablo aquí, cada uno de los mandamientos es santo. ¿Qué más? Justo y bueno. Justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Otra pregunta, ¿no? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, otra vez, para contrastarse, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero la ley, dice aquí los versos 8 al 11, dice, la ley es para dar a conocer el pecado, 1, y 2, la ley es para hacer, voy a decirlo así, suena raro, pero nos va a ayudar. La ley sirve para hacer el pecado muy pecado. ¿Me explico? La ley de Dios es para hacer muy pecado el pecado. Es decir, cuánta maldad es el pecado. ¿Se recuerdan que hay varios mandamientos en la ley de Dios que dicen, el que haga esto, morirá? ¿Se acuerdan? Qué malo realmente es el pecado que yo hago esto y Dios muestra con la determinación morirá. Dios muestra de esta manera cuán malo es este pecado, cuánta maldad es este pecado. Conozcan ustedes algunos datos de la fe hebrea y del pueblo de Israel y de los judíos. No todos que pecaban algún pecado digno de muerte se les daba o se les ejecutaba para muerte por si acaso, sino es una señal cuán malo es este pecado. ¿Podemos entender eso lo que estoy diciendo? Por ejemplo, el rey David, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Cometió adulterio, pero no lo dejó ahí y también mandó a matar. ¿Era digno de muerte, según la ley? ¿Pero fue ejecutado? No todos los que cometían tales pecados para muerte realmente se les aplicaba la muerte. Algunos casos sí, ¿no? De repente podemos leer eso donde Dios mismo manda hacerlo. O sea, no es que la jurisdicción hebrea y judía estaba muy, hay que matar. No era tanto así. Ellos eran muy defensores de la vida y buscaban, no hay otra forma. Y a veces se sentían incluso más buenos que Dios, porque Dios de repente, ¿se recuerdan? Al rey Saúl decía, haz esto y mata totalmente y todo, y él no lo quiso hacerlo totalmente, ¿no? Entonces, es para más conversación sobre ese tema,
pero ya el mismo rey David, como una señal del nuevo pacto, obviamente, ya del Mesías, vivió y él mismo canta en los Salmos, el Salmo 51, ¿se recuerdan? Bienaventurado donde Dios derrama su misericordia sobre el pecado, ¿verdad? Donde Dios no derrama su ira para siempre, sino que su ira sea corta y más bien su misericordia sea eterna. Eso el rey David ya conocía y lo disfrutaba. Pues muchas veces digo, el rey David estaba adelantado por mucho a muchos en su época. Bien, entonces, vayamos al Salmos 19, por favor, versículo 7, para que nosotros podamos conocer cuál es el concepto de la misma palabra de Dios acerca de la ley de Moisés. Para que nosotros podamos entender, no, la ley no es mala, no es pecado la ley, sino la ley es santa. Cada mandamiento, cada mitzvah en hebreo es santo, es justo, es verdadero, es bueno, es impulsado, es recto, es impulsado por Dios. La ley, cada mandamiento es justo, manifiesta el derecho y manifiesta la justicia. Dice el verso 7, ¿para qué es la ley? Mira, los salmos ya conocían para qué era la ley. Eso no debemos olvidarnos. La ley ya decía, la ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta. Dile a que está al lado, la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para que tú seas justo delante de Dios al cumplirlo? ¿O qué hace la ley? Eso ya sabe el Antiguo Testamento. ¿Qué provoca la perfecta ley de Dios en el pecador? Convierte al alma. ¿Cómo sabía David de que realmente él había pecado al final? Primero no quería darse cuenta, ¿se recuerdan? Y Natán tenía que dar un ejemplo, y qué malo. Y él decide, ¿se recuerdan? Debe morir, ¿se recuerdan? Debe morir. Tenía suerte David que Dios le perdonó directamente, ¿sí o no? Porque cuando David confesó su pecado, Natán no decía, bueno, así como tú has dicho sobre este hombre, el ejemplo que, bueno, entonces, David, ni modo, tú mismo te has sentenciado. Y el rey era el juez de Israel, no se olviden. Era el rey, era la Corte Suprema, era ¿cómo lo llaman hoy día? El presidente de la Corte Suprema, algo así, ¿no? Eso era el rey de Israel, ¿no? Y él decía, este hombre tiene que morir. O sea, si fuera un hecho real, lo hubiera mandado a matar. Ese potencial tenía el rey. Entonces prácticamente dio su propia sentencia, pero disfrutó la misericordia y el amor de Dios. Y la justicia disfrutó David, que no era suya propia, sino él ya adelantadamente. Por eso David lo llamó a Jesús mi Señor. ¿Se acuerdan? El rey David ya llamó a Jesús mi Señor, ¿no? Entonces David anticipadamente creyó en el señorío de Jesucristo. Entonces así vino la justicia de Dios sobre David y la misericordia de Dios. ¿Para qué más? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué más hace? Aquí en ninguna parte dice que lo hace justo al pecador. Eso no vas a encontrar. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar, al cumplir la ley, hace justo al pecador. Eso no dice en ninguna parte. Sino, ¿qué hace la ley de Jehová? Hace sabio al sencillo, nos enseña. Entonces nos convierte como siendo pecadores hacia Dios. De repente nos hace sabios, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y ahora hay algo muy interesante, que alegran el corazón. Porque nos damos cuenta, eso es bueno y eso es malo. ¿Se dan cuenta? Eso es bueno. ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy en esta época tan confusa? Donde la gente haga sus propias ideas y viva como alguien cantaba, ¿no? Vive la vida, y vive la vida loca cantaba, ¿se acuerdan? ¿No? Vive la vida loca. Cuando tú fuiste mundano, seguro lo cantaste también. La vida es un carnaval, ¿se acuerdan? Claro, pero en la ley de Jehová, cuando conocemos, eso es malo, eso es bueno, ay, que alegra el corazón, ¿no? Amén, alegra el corazón. El precepto de Jehová, mira lo que dice, es puro, alumbra los ojos, nos alumbra, nos ilumina el camino. Eso también dice la palabra, ¿se acuerdan? Es como una lámpara en mi camino. ¡Wow! ¿Qué más es la ley? Verso 10. Mira, aunque yo haya dicho, tal como Pablo, no, yo me he prestado las palabras de Pablo, no, yo no me atreví. A ver, diré en el título de la prédica, el cristiano ha muerto a la ley de Moisés. Es totalmente correcto.
Es totalmente correcto. Pero eso no implica y no significa que la ley sea mala. La ley es buena, es perfecta, convierte nuestro alma, nos hace sabios, alegra el corazón, nos iluminan. Amén. Ilumina nuestro ser. 10. Mira, ¿qué más es la ley? Deseables son los mandamientos de Jehová. Deseables son más que el oro. Yo les recomiendo, lean el Antiguo Testamento, lean la ley, lean qué hermoso es Dios, qué justo es Dios, qué sabio es Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y mira lo que dice, dulces más que la miel, que la que destila del panal es más dulce. O sea, óigame, aquí la palabra de Dios está dando una alabanza a la ley de Jehová, porque es pura y es perfecto. Debemos entender esto. No es que la ley no sirve para nada y podemos arrancarlo. No hagan eso. Eso no es la idea cuando dice se os hizo matar a la ley de Moisés. Eso no significa que podemos arrancarlo ahí. Escucha bien eso. Mira lo que dice Isaías, el profeta Isaías, el profeta del Evangelio de Cristo. Decía Isaías, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. En Deuteronomio, el capítulo 4, por favor, verso 5. La ley de Jehová refleja la sabiduría e inteligencia de Dios. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, 6, pues y ponedlos por obra. No porque esa es nuestra justicia. Ojo. En ninguna parte vas a encontrar, esa es nuestra justicia. Eso no vas a encontrar. La justicia recibimos de Dios cuando creemos en Él. Eso ya comenzó con Abraham, el padre de la fe. Pero al vivir lo que Dios ama y al dejar de vivir y al aborrecer de no vivir lo que Dios también aborrece, no es nuestra justicia, es nuestra sabiduría e inteligencia. Amén. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Claro, hoy día un poco aparentemente muestra como al revés, como que nos ponen como tontos. Pero como la Biblia ya muestra, espera el tiempo. Espera el tiempo. Dios se va a manifestar todos los pecados que las naciones ahora llevan adelante y aman y dicen y promueven y van en contra de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Espera el tiempo. Muchas veces Dios nos invita, ten paciencia, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Dios va a manifestar un día donde lo que es justo y lo que es pecado, Dios lo va a manifestar. Tal vez no pronto, pero Dios lo hará. Y si dudas de eso, lee el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, queridos, pueblo sabio entendido, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en mayúsculo ahora, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Juicios y estatutos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces la ley es buena, la ley es justa, la ley es perfecta, la ley convierte el alma, la ley nos muestra el pecado y nos muestra el camino recto. Pero la ley tiene un déficit, la ley tiene un déficit que no lo hace tan perfecto como debería serlo, porque esa perfección es mantenida y guardada solo para Cristo. Solo para Cristo. Porque si fuera la ley de Moisés sin ese déficit, entonces Cristo hubiera venido en vano. ¿Me explico? ¿Para qué ha venido entonces Cristo? Más bien gracias a ese déficit que tiene la ley de Moisés, la ley de Jehová, ese déficit, por eso Cristo ha venido. No nos hace cercanos a Dios. No nos hace hijos de Dios. No nos hace justos según la justicia de Dios, porque somos pecadores. Amén. Rápidamente leeremos algunos pasajes para que nos demos cuenta. El déficit de la ley y la obra superior de Cristo. 1 Timoteo 8 y 9 dice,
Pero sabemos que la ley, otra vez Pablo dice, la ley es buena si uno la usa, ¿cómo? Legítimamente. La ley debemos usarla legítimamente, entendiendo el déficit, donde hay una falla en la ley de Moisés. Hay una mínima pero muy importante falla en la ley de Moisés. Que esta ley, ¿para quiénes fue dado? Dice Pablo en el verso 9, conociendo esto. Otra vez, dile a que está al lado, conociendo. El cristiano no puede quedarse tonto o ignorante de las cosas del reino de Dios. Conociendo esto, dice Pablo, que la ley no fue dada, ¿para quién? Para el justo. Es decir, no fue dada para que tú fueras justo, para que tú fueras aceptado delante de Dios, sino la ley fue dada ¿para quiénes? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, etcétera, etcétera. Tú puedes leer en tu casa, ¿no? Para quiénes más, y homicidas, y etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta, hay ese déficit. No es para traer justicia al pecador. Hay una hipótesis. Si esta ley hubieras dado a Adán antes de pecar, él viviría en esta justicia y sería justo por eso, ¿me explico? Pero el problema es, ni una ley pudo ya obedecerla, ¿no? Entonces cayó en el pecado y así todos nosotros. Ahora, tiene que haber algo más que la ley para que nosotros podamos llegar a ser justos y perdonados ante Dios el Padre de nuevo. Entonces, eso dice Hebreos capítulo 7, verso 19, dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley nos muestra como un espejo lo que está mal en nosotros. Es como un psicólogo, nos escucha, pero no nos ayuda nada al final, ¿sí o no? La ley es así. Nos muestra lo que está mal, es como el médico, como el doctor, usted tiene esto. Pero y ahora, de usted pues, yo solamente señalo lo que es, o como rayos X, hay una mancha ahí en tu pulmón, y ahora, no sé, anda al lugar, yo solamente te muestro lo que es tu enfermedad. Y esa es la ley de Moisés. Te muestra la realidad del ser humano. Eso es. Pero no lo perfecciona el ser humano. Como espejo, como señal del pecado, es perfecto. Pero tiene un déficit. No perfecciona a nadie. ¿Entendemos eso? Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No podemos acercarnos a Dios por la ley, porque no perfecciona a nadie ni nada, sino con una nueva esperanza, dice Hebreos acá. Hay otra mejor esperanza. Con esta mejor esperanza nos acercamos a Dios. Esa mejor esperanza, ¿cómo se llama? Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados y que ha resucitado al tercer día. Amén. Entonces, queridos, el verso 22 también aumenta diciendo, por tanto, Jesús es hecho iniciador y fiador de un mejor pacto. La ley no te perfecciona. La ley te muestra tu situación real, pésima y horrible, lo que yo soy pecador, pero no me mejora. Solamente Cristo puede lograr eso en mí y en ti. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, solamente la sombra, no la imagen misma de las cosas, mira lo que dice, nunca puede. Mira cómo se expresa aquí la carta de los hebreos al respecto de los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Nunca puede. Por los mismos sacrificios, o sea, lo que la ley misma también enseña, los sacrificios de los animales, ¿no? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Tiene ese déficit. No puede hacernos perfectos, no puede hacernos aceptables delante de Dios, no puede hacernos justos delante de Dios, aunque lo cumplieras todo, seguirías siendo pecador. Porque la maldad y el pecado no se borra con buenas obras, sino está ahí como una mancha. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, sigue, que nunca pueden quitar los pecados. Sigue. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora está descansando. Bueno, está reinando, ¿no?
Pero ya no tiene que hacer más nada. Solamente las personas, tú y yo, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que buscar la justicia en Cristo, la cual Él nos regala. La ley nos sirve para darnos cuenta de lo que es pecado y lo que Dios ama. Nos pone al espejo porque seguimos teniendo el problema del pecado, ¿sí o no? Ya somos libres del pecado. Hemos muerto del pecado. Pero nos quiere asediar todavía, ¿o no? Eso también habla Hebreos. Nos asedia, nos quiere, aquí caemos de todo. Pero ¿qué debemos hacer? Ahí está justamente. Pero puesto los ojos en Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 6, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley de Moisés, de la letra. Aquí dice, perfecto, pero eso no me hace perfecto. Aquí la ley de Moisés y todo eso, está bien, pero no te hace perfecto. El único que te hace perfecto es la justicia regalada por creer en el Señor Jesucristo, porque Él dio su sacrificio, dio su vida una vez y para siempre. Y ahora está solamente reinando sobre todo el universo. Y todos los que creen en Él y se acercan a Él son acercados a Dios. No por cumplir ninguna ley, ninguna, solo por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Fuimos liberados de la ley. No nos hemos liberado nosotros mismos. No nos hemos desligado nosotros la ley de Dios. Sino Cristo nos ha liberado y Él nos ha desligado de la ley en el sentido de perfeccionar nuestras vidas o de alcanzar justicia por la ley. No podemos lograr eso. Pero por lo cual ha sido dada la ley, sigue vigente. Nos muestra como un espejo el pecado. Pero Cristo es nuestro abogado que ahí está para nosotros. Y servimos ahora, dice aquí, en un nuevo régimen. Textualmente dice, sirviendo bajo la sujeción en lo nuevo del Espíritu. ¿Cómo es la carta de los Romanos? Eso Pablo ya explicará más adelante. ¿Cómo funciona ahora el régimen nuevo del Espíritu en nosotros? Vamos a tener que esperar. Y si no quieren, pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Spoiler. Pueden spoilear sus vidas si quieren. Y leen Romanos 8. Ahí está spoileado ya, ¿no? Ahí tú puedes saber y conocer cómo funciona ahora la vida en el nuevo régimen del Espíritu. Cristo ya nos ha hecho justicia, ya nos ha hecho justo, regalado simplemente por su misericordia y su sacrificio. Pero ahora ya no vivimos bajo el régimen viejo de la ley de Moisés, sino vivimos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y cómo funciona eso? Dile a que está a tu lado, paciencia. Amén. Pero es tan hermoso ya, amén. Es tan hermoso saber, wow. O sea, claro, ahí está la ley, nos ilumina, nos muestra acá, y todo eso como el espejo, pero tiene un déficit. No nos acerca a Dios. Hay un solo camino que nos acerca a Dios. Se llama Jesucristo, nuestro Señor, siguiéndole a Él y amándole a Él. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.